Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 7, que está integrado por mi persona, Eric Flores, la señorita Jessica Pérez y la señorita Michelle Valladares. El día de hoy les venimos a hablar sobre la aplicación de químicos en industria y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en Ecuador. Comenzaremos con los objetivos. Investigar acerca de químicos que se encuentran dentro de industrias y de cómo son sus aplicaciones en las mismas, y también las sustancias sujetas a fiscalización por medio de una presentación de PowerPoint. Distinguir en qué industrias se encuentran los químicos y si son buenas para las mismas. Describir cuáles son las sustancias sujetas a fiscalización en Ecuador. Proporcionar la información necesaria para que los espectadores comprendan el tema que se investigó. A continuación les hablaré sobre la metodología y materiales aplicados para esta exposición. En primer lugar, realizamos una investigación exhaustiva previa a realizar las presentaciones en PowerPoint, en la cual se investigó conjuntamente acerca del tema asignado en varias fuentes confiables de Internet y de la base de datos de la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato, incluyendo otros libros encontrados en páginas web académicas, donde logramos encontrar varios libros y fuentes confiables que han servido de apoyo para la información que se presentará a continuación en la exposición. En segundo lugar, empezamos realizando un resumen acerca del tema y señalando lo más importante para irlo clasificando y así añadirlo a nuestra presentación. Es decir, que fuimos discerniendo la información entre lo más importante y lo menos importante para que de esta forma podamos expresar ideas claras y concisas que sirvan para quienes vean nuestra exposición. Los materiales utilizados para esta exposición fueron una computadora que ha sido de ayuda como medio de consulta y un cuaderno y bolígrafo que también han servido y contribuido para la anotación de ideas principales, ideas claves, entre otros. Hablaremos sobre los químicos en industria. Las sustancias químicas se encuentran por doquier en el planeta. Todos los seres vivos están constituidos por ellas y es difícil concebir alguna actividad en la sociedad moderna en la cual no intervengan, tanto en el hogar como en los lugares de trabajo, incluso en las actividades de recreación. De allí que se consideren numerosas sustancias son o han sido la base del progreso y aprovechamiento en una gran diversidad de procesos productivos. Es identificado como un factor que genera negocios, ingresos y empleos. A continuación, les vamos a presentar ciertos elementos y compuestos que son comúnmente utilizados en las industrias más frecuentes, como la cual pueden ser la industria medicinal, la industria alimenticia, entre otras muchas más. Empezaremos con el elemento que es el litio. El litio es un buen conductor eléctrico y térmico. Es el metal menos denso del universo, con una densidad equivalente a la del agua. Este es inflamable y corrosivo. Actualmente se utiliza en industria para producción de baterías eléctricas y electrodos. Este también se lo utiliza en la producción de cerámicas y vidrios, etc. Posterior a este tenemos la plata. La plata es uno de los mejores conductores eléctricos y térmicos de todos los metales. Este suele encontrarse en estado sólido, pero rara vez se lo puede encontrar en estado puro. La plata actualmente se la utiliza en la industria de la orfebrería, la química, entre otras, para realizar aleaciones, soldaduras, electrónica, joyas y monedas. Por consiguiente tenemos el cadmio. El cadmio es un metal dúctil de color blanco con un ligero matiz azulado. Es más blando y maleable que el zinc, pero un poco más duro que el estaño. A nivel industrial, los procesos de producción de zinc, minerales, de fosfatos y las industrias de fabricación de estiércol son los focos de emisión de cadmio más significativos. Después tenemos el mercurio. El mercurio a temperatura ambiente mantiene un estado líquido. Tiene un factor plateado. Este es un metal pesado y funciona muy bien en aleaciones con otros metales, como el cual son el oro o la plata. Estos generalmente se los conoce como amalgamas. El uso del mercurio generalmente es utilizado en industrias para la fabricación de termómetros, barómetros,
bombas de difusión y en menor medida en engranajes eléctricos, entre otros. Después tenemos el aluminio. El aluminio es un excelente conductor de calor y electricidad. Además de esto, es un buen reflector tanto de la luz como del calor. Este es dúctil y tiene una densidad y un punto de fusión bajos. Es impermeable y reciclable. Este también es un elemento versátil para la fabricación de piezas metálicas y componentes de maquinarias, ya sea en estado de pureza o aleaciones. Sobre todo puede contribuir al endurecimiento. Después de esto tenemos el yodo. El yodo posee algunas características de los metales. Este es oxidante, reacciona con otros elementos, como el cuares, el mercurio y el azufre. Este se usa principalmente en la industria de la medicina, debido a que tiene múltiples propiedades medicinales en forma de solución. Este es un antiséptico común para todo tipo de heridas. Es un componente de varios medicamentos. Se puede utilizar para tratar trastornos comúnmente de la tiroides y hormonas tiroides. Y por último, pero no menos importante, tenemos el hierro. El hierro es un metal duro y muy denso que existe en la naturaleza. Casi siempre como parte de ciertos óxidos, tiene brillo metálico, color plateado. Este se utiliza para ser combinado con otros elementos químicos, con los que forma aleaciones. Este se lo usa originalmente en la industria de la metalurgia, la siderurgia, que son los sectores industriales que aprovechan al máximo el hierro para producir fundiciones y aceros estructurales. El hierro en estado puro es usado para fabricar potentes electroimanes y láminas metálicas galvanizadas. Continuando con los elementos químicos, también tenemos el amoníaco. Es un gas que comúnmente se mezcla con agua para obtener un limpiador. Se caracteriza por ser un producto que elimina impurezas de diferentes superficies gracias a sus componentes químicos. Se produce de forma natural. Está presente en el aire, agua, plantas, animales e incluso en los seres humanos. Sus aplicaciones en la industria son: es fertilizante. Este es usado en el sector agrícola para la fertilización de la tierra, aunque existen muchos usos más. Es esencial para que los fertilizantes de nitrato de amonio con el fin de producir nitrógeno para que el cultivo de las plantas y céspedes tengan una mayor producción. Es desengrasante. La evaporación de este último químico es rápida y permite que pueda ser usada como producto de limpieza en el hogar. En este caso se usa para retirar grasa de paredes, loza y ollas, sin que afecte significativamente a las vías respiratorias. También como limpiador. En los hogares se usa normalmente para limpiar espejos y ventanas, ayuda a eliminar huellas y suciedad y además proporcionar brillo en cuestión de segundos. El hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es considerado como fungicida y bactericida, gracias a su composición química que permite estas aplicaciones en diferentes sectores. Normalmente se encuentra en solución acuosa, tiene un ligero color amarillo y su olor es similar al del cloro. Es desinfectante. En la industria alimenticia se usa este químico para quitar todo tipo de microorganismos y bacterias que pueda afectar a las personas en el momento de ingerir los alimentos. También se utiliza como blanqueador, ya que quita las manchas y define el color blanco de los productos textiles, ya que destruye los colorantes. También se usa en el saneamiento y potabilización. Es muy útil para la eliminación de organismos en el agua que producen contaminación. Este producto químico es usado para mejorar las condiciones del agua y que pueda ser reutilizada desde su proceso de descontaminación. El ácido clorhídrico. Esta sustancia es uno de los ácidos más fuertes conocidos hasta ahora. Se obtiene cuando se hace reaccionar cloro gas e hidrógeno. Eliminación de impurezas. Se aplica para los metales. Gracias a sus características de ácido corrosivo, permite quitar el óxido de acero y el hierro. Otra de sus aplicaciones se basa en la limpieza del ladrillo con la finalización de finalizar obras, eliminar el resto de pinturas y demás productos. Su activación se da entre los pozos petroleros. Se usa este producto químico para que estimulen y activen a su respectiva extracción. Hay muchos productos y fármacos y medicamentos que requieren del ácido clorhídrico para su elaboración. Por ende, se destaca este uso como uno de los más comunes y relevantes, para definir esta sustancia como una de las mayor usadas en la industria.
La soda cáustica. Su nombre más común es hidróxido de sodio. Se puede encontrar en los supermercados. Tiene 3 presentaciones: físicas, líquida y escamas. Su aplicación en la industria es en el tratamiento de telas, ayuda a la fijación de color y también permite blanquear los textiles. Las lavanderías lo usan para lavado y por usos mencionados anteriormente. Es desatascador. Comúnmente se utiliza para lavar botellas, pero dentro de sus funciones o usos también está para destapar cañerías, fregaderos, inodoros, entre otros. En la fabricación, desde hace mucho tiempo se usa la soda cáustica para elaborar jabones. El benceno. El benceno es un hidrocarburo aromático líquido, volátil, transparente e inflamable con un aroma muy característico. Se usa principalmente como materia prima en la síntesis de un gran número de productos y es también un componente de la gasolina. El benceno es la materia prima base para la fabricación del óxido de propileno y el estireno, y sus derivados polioiles y glicoides propilénicos. El benceno se usa como punto de partida para manufacturar otros productos químicos usados en la fabricación de plásticos, resinas, fibras sintéticas, y también se usa el benceno para hacer ciertos tipos de lubricantes, tintes, detergentes y pesticidas. El propileno. El propileno es un gas combustible incoloro con un olor natural picante, altamente inflamable y no tóxico. Es un producto que a menudo se obtiene durante el craqueo térmico de diferentes combustibles, como la nafta y el gas licuado de petróleo. Se trata de uno de los productos químicos más importantes de la industria, ya que es la materia prima para la fabricación del óxido de propileno y el polipropileno mediante el proceso de polimeración. Y por último tenemos el helio. El helio es un producto altamente especializado, es químicamente inerte y no es inflamable, con una alta conductividad térmica, poco peso y tamaño molecular, y tiene el punto de ebullición más bajo conocido. Aplicaciones en la industria. Se utiliza como en la industria automotriz para probar componentes de automotrices críticos como los intercambiadores de calor del radiador, componentes del aire acondicionado, tanques de combustible y convertidores de torques para asegurar que cumplan con las especificaciones de calidad. También se utiliza combinado con el argón como una fuente de inflamado en un número creciente de bolsas de aire. El helio combinado con el oxígeno se utiliza en el buceo para ayudar a eliminar la narcosis por nitrógeno y reducir la resistencia a la respiración en la profundidad y así acotar las paradas de descompresión. Las propiedades inertes del helio a temperaturas en arco lo convierten en el gas ideal para la soldadura de materiales con alta conductividad térmica, como el aluminio, acero inoxidable, cobre y aleaciones de magnesio. A continuación, les voy a hablar sobre las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el Ecuador, o también conocidas como las drogas. A lo largo de casi todo el siglo XX, el uso de sustancias psicoactivas con fines no médicos ha dado lugar a varias crisis sociales y sanitarias de distinta intensidad. Coloquialmente entendemos como droga aquella sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos, capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento. Algunos autores distinguen el origen de las drogas entre drogas duras y drogas blandas. Las drogas duras son aquellas drogas que afectan significativamente a la salud de quien lo consume, mientras que las drogas blandas son aquellas drogas en las que pueden ser medicadas y tienen fines médicos. A continuación les voy a hablar sobre los precursores químicos.
Estos son sustancias que pueden utilizarse en la producción, fabricación y o preparación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de sustancias con efectos semejantes, y que incorporan su estructura molecular al producto final, por lo que resultan fundamentales para dicho proceso. En la siguiente figura se representa una estructura química de la pseudofina o la efedrina, así como de los productos finales que se pueden obtener de estos precursores. Se observa cómo el precursor inicial se va incorporando a la base de la estructura química de las moléculas, en el cual al final hay un producto que sería la metanfetamina. Es decir, que el precursor inicial comienza siendo una molécula de sustancias o elementos combinados. Ya, a continuación les voy a hablar sobre tres pasos importantes sobre los precursores químicos. El primero es el insumo. Es aquella sustancia química sólida, líquida o gaseosa, empleada por el proceso de extracción y purificación de drogas que produzcan dependencia, tales como solventes, reactivos o catalizadores. Pueden utilizarse como en la extracción o purificación de estupefacientes, por ejemplo, la acetona, la gasolina, el ácido sulfúrico o el acetato de etilo. En segundo lugar, tenemos las drogas naturales. Estas son aquellas en las que el principio activo es extraído directamente del material vegetal por procesos físicos o químicos, sin que sufra alguna alteración o cambio alguno de su forma natural. Las drogas naturales tienen diferentes fuentes en las que pueden encontrarse. Por ejemplo, tenemos la cocaína, la misma que se produce a base de la hoja de coca. Y por último tenemos las drogas sintéticas. Estas son producidas mediante síntesis orgánica o mediante reacciones químicas entre sustancias que bajo ciertas condiciones físicas y con presencia de catalizadores específicos en otras sustancias químicas totalmente distintas de las que fueron al inicio. A continuación les voy a hablar sobre las sustancias químicas utilizadas en la producción de drogas ilícitas. Antes es importante recalcar que para el uso de las drogas es importante tener en cuenta que debe haber un correcto empleo o manejo de cualquiera de estas, ya que al no conocerse podría causar algún daño en la salud de la persona que lo consuma, ya que estas sustancias químicas están sujetas a un grado de peligrosidad gracias a sus propiedades físico-químicas. En general, toda sustancia química reviste algún grado de peligrosidad y bajo condiciones específicas. Incluso la más inocua puede ser mortal si no se maneja con los cuidados inherentes a su naturaleza específica. Por lo tanto, las sustancias químicas han sido clasificadas según su peligrosidad y el estado físico y la naturaleza química. Adolfo Bustillos. Las sustancias catalogadas a fiscalización también se clasifican según su estado físico. En primer lugar, tenemos en su estado sólido. En general, los sólidos presentan menos riesgos que los líquidos o los gases. Sin embargo, en seguridad no se debe generalizar, ya que existen sustancias en estado sólido que son tan peligrosas como otras en sus otros estados. Por ejemplo, los líquidos recurren y ocupan grandes áreas cuando se derraman, escapan por cualquier orificio y debilitan envases y plásticos de cartón. A continuación, les voy a hablar sobre los líquidos, que son aquellos solventes y sustancias utilizadas para disolver. Por lo general, desprenden vapores a temperatura ambiente, ejercen presión sobre envases
o la acetona. A continuación les voy a hablar sobre las drogas ilícitas según su producción. Ya. Tenemos la droga ilícita más comunes como la heroína, la cocaína, la anfetamina o la metanfetamina. En la heroína sus sustancias utilizadas principales son el ácido acético, la acetona y el cloroformo. En la cocaína, las sustancias más utilizadas o más comunes son el ácido acético, la acetona y el eteretílico. Y la anfetamina o metanfetamina son sus sustancias más utilizadas son la acetona, el cloroformo y la efedrina en principal. Ahora les voy a hablar sobre las principales familias de las drogas, según Goldstein 2001. Ya. En la familia número 1 tenemos el alcohol y sustancias relacionadas con efectos sedantes. En estas se clasifican en el alcohol etílico o etanol. Los sedantes se clasifican en los barbitúricos o los benzodiazepinas. Y los inhalantes son aquellos disolventes como la gasolina, la acetona, en gases del óxido nitroso y el nitrito de amilo. La cocaína y la anfetamina se clasifican en la cocaína, anfetaminas y anorexígenos. Y en las drogas de síntesis encontramos las anfetaminas entactágenas y las anfetaminas alucinógenas. En la siguiente familia encontramos el cannabis, la cafeína, los psicodélicos. En los psicodélicos se encuentran los derivados del ácido lisérgico o también conocido como LSD. En los esteroides anabolizantes encontramos los andrógenos provenientes de la testosterona. Conclusiones. Como equipo hemos llegado a concluir, mediante la investigación realizada, que las sustancias químicas y la química en general está presente en todo lo que está a nuestro alrededor, que existen sustancias que son favorables para el ser humano y varias que son corrosivas, que incluso pueden generar enfermedades irreversibles. En el caso de las industrias, utilizan sustancias mucho más peligrosas que las que utilizamos normalmente en la vida diaria. Se debe tener en cuenta debido al cuidado para cada sustancia, ya que en cantidades extremas pueden llegar a ser mortales para el ser humano o incluso para el mundo. Por otro lado, las sustancias sujetas a fiscalización causan un daño al ser humano con su constante uso y mala utilización, pues muchas de ellas crean dependencia y a través del tiempo llega a dañar de medida dramática a la intelectualidad de la persona e incluso daños físicos que son muchas veces permanentes. Gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado y que la información proporcionada haya contribuido en gran medida a su conocimiento personal. Es importante recalcar las referencias bibliográficas de las cuales ha sido tomada la información expuesta en esta exposición. Gracias.